Buenas tardes, hermanos todos, bienvenidos esta tarde de miércoles 28 de abril, donde hacemos este taller denominado así por mí como Taller por la Vida. Recordemos que es el conocimiento de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que es hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social. Hemos empezado con los aspectos antropológicos de la vida, luego vimos la última parte, los aspectos teológicos. Hoy haciendo un resumen, vamos a pasar a la parte que se llama los aspectos culturales de la vida y por la vida. Entonces, pues, bienvenidos todos los que están participando y pues recordemos que todas estas acciones son acciones de evangelización, es decir, el anuncio del evangelio, en este caso hoy de acuerdo a la doctrina de la iglesia, que en este caso va a desarrollarse como doctrina social de la iglesia. Por eso seguimos teniendo como fundamento tanto la Sagrada Escritura, pero también el magisterio de la iglesia, es decir, la iglesia como maestra que nos enseña. Y uno de los objetivos, aparte de defender y promover la vida humana, pues estamos viendo las razones por las cuales tenemos todos este mandato. Y no sé si recuerden que la semana pasada estábamos hablando de los aspectos teológicos partiendo de la parábola del buen samaritano. En un momento vamos a recordar un poco esto. Entonces, pues bienvenidos todos en esta tarde de miércoles. Vamos a comenzar poniéndonos todo lo que somos como seres humanos, como creyentes, pues en las manos de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, envía, Señor, la luz de tu Espíritu Santo para que abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, les decía que haciendo como una especie de resumen para pasar a los aspectos culturales de la defensa de la vida, y de acuerdo a lo que vimos la última vez, partiendo de la parábola del buen samaritano, pues recordemos que el Papa propone que aprendamos a ser prójimo no solo del que está cerca, sino del que necesita de nosotros. Por eso no se acuerden, una de las tareas que les dejé, la primera fue, ¿qué voy a hacer yo para promover y defender la vida? Y la semana pasada pues, estábamos hablando sobre lo del prójimo. ¿Qué hago yo? Y hoy vamos a centrar un poco más esto. Entonces estábamos hablando que el saber atender sobre todo al necesitado es abrirnos a lo que dice el mismo. ¿Se acuerdan que el texto bíblico que también estuvimos viendo y reflexionando fue el libro del Génesis, cuando Caín, por envidia, pues mata a su hermano Abel, y Dios le hace la pregunta, le interpela, ¿dónde está tu hermano? Sabemos la respuesta de Caín, ¿quién soy yo para ser el guarda de mi hermano? Y Jesús nos responde a todos esta pregunta que hace Caín, porque cuántas veces nosotros también lo hemos visto en estos talleres, dejamos que se muera la vida, sobre todo la vida del prójimo. Y el Papa, si leemos con más atención y detenimiento esta encíclica, pues ha descrito muchos de los males que aqueja actualmente la humanidad y que lo ha aquejado en la historia, y que hace que el hombre no vea al otro como su prójimo. Y recordemos que una de las últimas partes es que el Papa nos insistió
de ver al otro como prójimo nuestro, pero a la vez nosotros ser prójimo de los demás. ¿Y cómo se llama esto? Fraternidad. De ahí de fratelli tutti, hermanos todos. Pues la fraternidad es sentirnos hermanos. Pero también el Papa nos dice que la fraternidad no es nada más con los próximos, es decir, nada más nuestro entorno familiar, escolar, de trabajo o profesional, o los que van, por ejemplo, en el transporte público, nada más, o los vecinos, sino que hacernos hermanos en la forma de pensar, de valorar, incluso de actuar. Y dijo el Papa que eso solo se puede dar cuando abrimos nuestros ojos, pero sobre todo nuestro corazón, a las necesidades de los demás. Sí, en lo material, claro. Por eso es una doctrina social de la Iglesia. Pero también en lo espiritual. Yo lo he dicho. ¿Cuántas personas, cuando un ser querido se enferma, qué se le procura? Se le procura la atención médica. Aún con sacrificios, por ejemplo, se le compra la medicina. Recordemos en algunos meses pasados, entre enero, la demanda de oxígeno para los enfermos de COVID, ¿cuánto era? ¿Y cuánto costaba ya el oxígeno? Y dicen, y para lo que duraba. Sí, se le provee los medicamentos, vuelvo a repetir, a costa incluso de sacrificios, terapias, dietas. Pero ¿cuántas veces en esa misma proporción o medida se le busca la atención espiritual de la persona? Es decir, que se haga oración con y por ellos. Dije con. Porque cuántas veces incluso a los enfermos, ¿cuánto tiempo se les deja solos? Y cuando están, pues nada más es para platicar, a veces hasta incluso de chismes, o incluso hasta para regañarlos, que por qué no se tomaron la medicina, por qué no quiere comer, o por qué no hace esto o lo otro. Y la atención, por ejemplo, de que se le busque, que se le vaya a confesar. Claro, algunos dicen, pero es que luego cuando vamos, el padre no quiere ir. Disculpen lo que tengo que decir, pero pues a veces, pues ¿a qué horas viene? Pero si desde el principio, cuando una persona no puede salir de casa, eso ya debe ser un indicativo de buscar esa atención espiritual, incluso para que en un momento dado la persona pues esté en gracia con Dios, tanto en la confesión, pero también en la unción de los enfermos y en la Sagrada Comunión. Porque cuando hagamos todo esto, hermanos, dice el Papa que esto nos va a poder ayudar a descubrir hermanos, incluso en quienes ni siquiera habíamos pensado. Porque abrir nuestra vista y corazón a las necesidades de mi hermano nos hace más capaces de valorar lo que habíamos hablado en los aspectos antropológicos, la dignidad humana y la vida humana de los demás. Esta apertura al prójimo nos transforma de modo total. Cuando yo en lugar, ¿cómo decía la frase muy antigua? Cuando dejo de ver moros con tranchete, ¿de qué se refiere esa frase? Pues que todos se me hacen sospechosos. Ya ven que hasta ya tomó carta de ciudadanía esa frase que a mí en lo particular no me gusta para nada y ni estoy de acuerdo, que dice, piensa mal y acertarás, porque nos hemos hecho desconfiados. Sí, las pruebas nos dicen, pues cómo no, si en cualquier momento en la combi, en cualquier lugar te asaltan, te roban.
veces los gobiernos no quieren reconocer eso, pero ¿cuánto ha aumentado la violencia intrafamiliar? Las violaciones, los feminicidios. Ahí están las estadísticas, incluso oficiales. Pero cuando tú empiezas a ver al otro, no para desconfiar, no para sospechar, no para agredir, no para abusar, no para maltratar, dice el Papa, que ahí es cuando tú también tendrás la capacidad de hacerte prójimo de los demás. Por eso decía en el número 81 el Papa, en esta encíclica Fratelli Tutti, la propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, en la parábola del buen samaritano, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido, para volverse cercano y presente, habíamos hablado. El que le entregó también su tiempo, que hablábamos la vez pasada, que luego ni el tiempo, bueno, el esposo, ¿cuánto tiempo le dedica a la esposa? O viceversa. Los padres, ¿cuánto tiempo le dedican a los hijos? Bueno, hoy en día parece que están un poco más obligados, porque a los hijos los tienen en casa, tanto en la escuela como en las tareas. Pero muchas veces nosotros no nos hacemos cercanos, presentes ante los demás. Y ese samaritano atravesó todos esos barreras que ponemos, y por eso nosotros es lo mismo que tenemos que hacer. Porque dice el Papa, entonces ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, que ya es un decir, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Por eso ahora tenemos que estar ciertos de algo, a abrirnos, a ver y reconocer, como lo hemos visto antes, la dignidad. ¿Por qué tengo que ayudar al otro? Sobre todo el más necesitado. Porque esa persona humana tiene una dignidad, que es persona porque es, no por lo que tiene, no por cómo es, ya sea físicamente, culturalmente o incluso hasta moralmente. Porque muchas veces nosotros, como dicen, ay, ¿por qué se murió esta persona si era tan buena? Entonces se deben de morir nada más los malos. Los otros, aunque sean malos, son seres humanos. Por eso el Papa propone una apertura a los demás y a su dignidad. Pero ya lo habíamos visto, pero aquí hay que... Este día, el Papa nos invita a que resaltemos la característica más distintiva del ser humano, pero sobre todo de nosotros los creyentes, que muchas veces olvidamos o dejamos de practicar. Y eso se nos hace énfasis, a ver si recuerdan, el Jueves Santo. ¿Cuál es el mandamiento que nos dejó Jesucristo como testamento y distintivo del cristiano, del discípulo de Jesús? Y Él nos dejó el mandamiento de Él, amor. Por eso San Juan en su Evangelio nos va a decir, tanto amó Dios al mundo. Dios creó al ser humano por amor, y es lo que le da consistencia al ser humano, de una manera integral, no nada más material, emocional, sentimental o de fe, sino es todo el amor. ¿Por qué es muy importante esto? Porque, hermanos, dice el Papa que nosotros estamos asistiendo a una cultura que nos invita a vivir encerrados en nosotros, sin capacidad de experimentar a los demás como hermanos. Pero
es el amor cuando lo que nos hace que nuestras relaciones interpersonales nos lleven a una auténtica apertura frente a los egoísmos y cerrazones que vemos hoy en día. Él ya lo denunciaba casi desde el inicio de su pontificado, la llamada cultura del descarte, una palabra muy argentina, pues él es de Argentina, pero ¿qué es el descarte? Que yo no tome en cuenta a los demás en la medida que me puedan proporcionar incluso un beneficio, o los que me caen bien nada más. Yo hace poco dejé una tarea, que ya les había dejado una tarea desde la vigilia pascual y el primer domingo de Pascua, de al que nos encontráramos, yo les dije, esta es la tarea, díganles, buenos días, buenas tardes, buenas noches, felices Pascuas de Resurrección, Dios te bendiga. Y yo les dije, a ver cómo reaccionan los demás, pero es al que te encuentres. ¿Y cuántas veces nosotros vamos en la calle? Aunque sabemos que nos vamos a encontrar con gente, ¿qué es lo que quisiéramos? Pues no encontrarnos con la gente. Cada quien va en su mundo. Veamos en los transportes públicos. De un 100%, ¿cuántas personas van encerradas, por ejemplo, con sus celulares? Otros hasta durmiendo. ¿Y cuántas vemos al otro? Para ver sus necesidades. Miren, el otro día sacaron un video hace ya varios años, que en una combi, en un transporte público, a una persona se le ocurrió, pues entre los que vamos aquí en el viaje, pues vamos a jugar ese juego de cartas que se llama Uno, que dependiendo los números y los colores de las cartas. Y yo les he dicho aquí recientemente, y a ver cuántas veces le han dicho a la gente, es muy raro que vayan de otras religiones. Más del 80% de los que van en el transporte se dirán católicos. ¿Cuántas veces yo les he dicho, pues ya que vamos en el viaje, ¿por qué no aprovechamos y rezamos todos el Santo Rosario? Según decimos que amamos a María, pero solo cuando son los rosarios de los difuntos, ahí sí rezamos. Pero después, ¿cuándo proponemos escuchar, que se escuche la palabra de Dios? En el metro, en el suburbano, en el autobús, en la combi, en la micro. Y muchas veces no lo hacemos por pena. ¿Qué van a decir de mí? Y así andamos entre la gente. Pero cuando yo empiezo a amar, ¿cómo van a ser mis relaciones con los demás? Y ojo, el Papa nos insiste en esto, que todo esto va a afectar no solo a nuestras relaciones personales, sino que incluso va a afectar nuestras relaciones sociales e incluso hasta políticas. Ahorita todos los que están haciendo promoción de sus campañas políticas, a ver, díganme una, donde diga, vamos a unirnos, pero no para darle en la torre a aquel o aquello, o a ese sistema, o a este modelo, o a estas personas. Se la pasan atacándose entre sí. Ellos buscan para sí mismos, para su partido, o para su beneficio de presidente municipal o presidenta municipal, diputado, diputada, gobernador, gobernadores, gobernadoras. Así como dicen, cada quien llevando agua para su molino. Se han puesto a pensar en las propuestas, no los ataques contra los otros candidatos, candidatas. Las propuestas que están haciendo. Como dicen por ahí, conoces quiénes están siendo candidatos para tu presidente, presidenta municipal, es decir, para tu municipio, tu diputado, tu diputada. ¿Qué están haciendo de propuestas para tu sociedad, tu entorno más cercano? ¿Los mueve verdaderamente el amor a lo
o el amor a dinero, fama, prestigio, poder. Y todo es egoísmo. Nosotros no podemos reducir nuestra vida a un pequeño núcleo de relaciones. La relación con otros en el ámbito incluso social y político debe guiarse por la apertura al otro como hermano. ¿Por medio de qué? Del amor. Dice el Papa en el número 87, que ya es en el capítulo 3 de esta encíclica. A ver si se les va a leer ahorita el número 87. La página 51. Sí, todo eso. Escuchemos. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud, si no es la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Papa? Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro, porque eso me va a llevar a la vida. Porque cuando pretendo pertenecer solo para mí y mis cuates, no más, todo eso prevalece la muerte. Y el Papa en los siguientes números va a estar denunciando, y si ustedes lo quieren leer en los números más o menos casi desde el 29 y sobre todo del 30 en adelante, hasta antes de la parábola del buen samaritano, hasta el 55. Si nosotros leyéramos del número 30 al 55, veríamos cuántas cosas está denunciando el Papa de la realidad actual. Cuando no se logra esto, por eso prevalece la llamada cultura de la muerte y no de la vida. Y estamos llamados, y es el título de este capítulo 3, a pensar y gestar. O sea, no nada más pensar, sino hacer que nazca un mundo abierto. Y siguiendo con esto del amor, en el número 88, el Papa nos dice que el amor va a crear entonces esos vínculos que amplían la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Entonces el caso es salir de sí mismo. El siguiente número, mi relación con una persona que aprecio, no puede ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo, ni yo vivo solo por mi referencia a ella. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros. ¿Y qué va a hacer eso? Otro detalle que pasamos por alto. Nos van a ampliar y enriquecer. ¿Por qué? Porque si el otro piensa distinto de mí, pues ya puedo tener una visión no nada más de lo que yo pienso, veo y digo o siento, sino ahora lo puedo enriquecer con lo que el otro piensa, dice, siente y hace. Y no confrontarnos, sino enriquecernos. Por eso el amor va a ayudar a crecer. Y
las formas más nobles ¿de qué? De la amistad. Residen en corazones que se dejan completar. Y esto lo vemos, la pareja, el amigo. ¿Para qué son estas relaciones? Disculpe lo que voy a decir. La pareja, solo para tener relaciones sexuales. O nada más para dar un gasto o hacer limpieza de la casa y atender al Señor para darle de comer. La amistad es nada más para secretearse o pasarse un rato agradable. La pareja y el amigo, o sea, la amistad, son para abrir el corazón en círculo, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. No sé si les ha pasado. Hasta incluso hay amistades muy egoístas. No sé si les ha tocado esto. De un amigo o amiga que si le hablas al otro que según con el cual no se lleva, ¿qué te llega a decir? Que si eres su amigo o amiga, entonces no le hables tampoco a aquel, como ella o él no le habla a esa otra persona. Si no, vas a dejar de ser mi amigo. Cuando yo amplío esos círculos y acojo a todos los demás, se desarrolla otro valor: hospitalidad. En esta semana estamos teniendo los sacerdotes de la diócesis una semana de actualización teológica, y el tema que está tocando esta vez es la Eucaristía. Y hoy nos decía el ponente una cosa: en la Eucaristía Jesús se hace hospitalario para nosotros. ¿Por qué? Cuando dice tomen y coman, tomen y beban, Él nos está acogiendo cuando dice, porque esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Nos está recibiendo y está recibiendo a toda la humanidad, porque esa sangre derramada, ¿por quién se derramó? Por unos cuantos. Jesús mismo lo dice: yo no vine solo por los justos, sino también y sobre todo vine por el pecador. Entonces la hospitalidad es que tú también recibas al otro, lo recibas, no lo rechaces, no lo menosprecies, no lo ofendas, no lo mates. Por eso la hospitalidad va a ser un modo concreto de no privarse de este desafío y de este don. ¿Cuál es ese don? Fíjense. El Papa califica de don el encuentro con la humanidad más allá de nuestro propio grupo. En los siguientes números nos va a hablar de la universalidad del amor. Y en el número 92, el Papa nos dice: la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor. No es lo cuánto mides de estatura, no es cuánto pesas o cuánta... Dicen, yo no tendré estómago de lavadero, aunque sea de lavadora, por llenitos que luego estamos. No valgo más nada más porque saco puro 10, esa es mi estatura. Bueno, algunos dicen que el valor de la persona se mide de la cabeza hacia el cielo. O sea, los que dicen, no, pues yo estoy chaparrito, pero no. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor. Yo les he dicho, ojalá que en todas las familias hubiera así competencia, como luego la hay. Pero a veces la hay para ver quién agrede más, quién ofende más, quién olvida más a los demás, sino quién ama más. Ojalá que las parejas, ese sí fuera un verdadero pleito sonado, de proporciones inmensas. ¿De cuál? Ya ven que empiezan, yo te amo de aquí al cielo, no, yo te amo de aquí al infinito, no, yo... Pero en los hechos, claro.
A ver, ¿quién ama más? Vamos a leer. Eso se lee normalmente. No es el resumen, pero vamos a leer en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 13. Versículos del 1 al 13. Escuchemos. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo un enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Entonces, todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. Y el mayor peligro que tenemos todos es no amar. A veces ni nos amamos a nosotros mismos. Por eso nos descuidamos mucho en todo. Padre, es que a lo mejor yo me amo demasiado. No, eso no es amor, eso se llama egoísmo. Ahí es donde entran luego los pecados capitales, como la gula, la avaricia, la ira, la lujuria. Por eso San Pablo nos va a invitar a que la atención afectiva, es decir, nuestros afectos, la atención afectiva que se presta al otro, provoca una orientación a buscar el bien de aquella, gratuitamente. No, yo te di una ayuda, ahora que yo necesito, te me la tienes que dar. No. Claro, uno esperaría eso, pero el amor implica entonces acciones para una unión que incline más y más hacia el otro. Aquí viene un punto muy interesante. Considerando al otro valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. Ya ven que en la antigüedad decían que alguien se vestía de traje y todo. No, debe ser una finísima persona. Pero luego demostraba que nomás no, que decía, la frase decía, lástima de ropita, que uno pensaría que eres mejor persona, y pues ¿cuál?
¿cómo dice que el traje no hace a... Bueno, nosotros en nuestro ambiente, decían que la sotana, el hábito no hace al monje. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Muchos papás luego dicen, pues ya no le puedo decir nada al hijo porque se molesta. Ni modo, mijito, es por tu bien. Yo busco tu bien. Y cuando hagamos eso, hermanos, haremos posible la amistad social, que no excluya a nadie y la fraternidad abierta a todos. Y de ahí el Papa por eso dice que el amor nos va a poner finalmente en tensión hacia la comunión universal. Eso está en el número 95. Y lo dice San Mateo en su Evangelio, capítulo 23, versículo 8, dice, todos ustedes son hermanos. Por eso el Papa en los siguientes números va a desarrollar que no nada más yo y mi entorno, él habla incluso de los países, las distintas sociedades de todo el mundo, donde pide que esas sociedades sean abiertas y que integran a todos, o que deben integrar. Y claro, eso implica que es un camino exigente y fatigoso, porque pues cuesta trabajo, claro, salir de esos egoísmos, vencernos a nosotros mismos. Pero que cuando lo hagamos vamos a contribuir cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Por eso el amor tiene en su base lo que llamamos el amor, la amistad social, porque es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. Pero por eso tendremos que trascender un mundo de socios, o como dicen por ahí también pues no es mi amigo, es nada más mi compañero o mi compañera. Por eso el Papa, retomando la parábola del buen samaritano en el número 101 y siguientes, dice que solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Es decir, cuando yo le procuro el bien a la otra persona. Por eso así la palabra prójimo ayuda a quitar eso de nada más ser socios o compañeros de viaje en este mundo. ¿Y cómo se va a lograr? La fraternidad. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? A la libertad, a la igualdad, que desarrolla en todos los demás números hasta el 105. Y desde el número 106 nos va a decir que el amor universal promueve a las personas. ¿Cómo caminar o cómo ir hacia la amistad social y a la fraternidad universal? Cuando yo percibo cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona y qué va a hacer. Escuchen bien, es un juego de palabras. Siempre y en cualquier circunstancia. No nada más cuando me hagas el bien, no nada más porque eres sano físicamente. Los discapacitados, los pobres, los negritos, los blanquitos, los morenitos, los que sacan puro 10 o puro 0, los que tienen talentos y habilidades manuales, o los que tienen otros, los que son grandes deportistas o grandes actores, todos. ¿Por qué? En el número 107 dice el Papa, todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese no puede ser negado, ese derecho, por nadie. Ni por gobernantes, e incluso ni por la fe. Pero cuando nosotros tenemos este principio elemental, se logra la fraternidad universal. Pero cuando perdemos de vista todo esto, dice el Papa con mucho pesimismo, pues no hay futuro, no hay futuro.
ni para la fraternidad, ni para la sobrevivencia de la humanidad. Por eso en los siguientes números nos va a decir qué tenemos o quién, casi como qué le toca hacer a cada quien. Él denuncia que mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Cuando siga existiendo pobres, violaciones, abusos, discriminaciones, no se la va a lograr esto. Y vuelve a repetir el Papa: la persona humana con sus derechos inalienables está naturalmente abierta a los vínculos. Es decir, sí se puede relacionar con los demás. Es más, debe relacionarse con los demás. Por eso debe trascenderse a sí misma, es decir, salir de sí mismo. ¿Para qué? Para promover el bien moral. Vamos a leer la carta a los Gálatas. La carta de San Pablo a los Gálatas. Préstame. Vamos a escuchar entonces esta carta a los Gálatas del apóstol San Pablo, en su capítulo 5, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad. Y da una serie de cosas buenas. Entonces dice San Pablo, el amor va a ser el apego a lo bueno, la búsqueda de lo bueno. Por eso necesitamos hacer el cultivo de los valores y no solo nada más del bienestar material. Muchos papás sí pelean, luchan por el bienestar patrimonio económico, social de su familia. Pero ¿cuántos papás de veras se han convertido en verdaderos criadores y educadores de sus hijos? Y muchos le dejan la tarea a los maestros, en otros casos a los catequistas, a los sacerdotes. Y el papá va abandonando esa tarea. Yo en la última misa del domingo pasado lo decía. Se necesitan padre y madre de adeveras, de esas mujeres, de esas centronas, luchonas, esos hombres bien machos, que llegando a su trabajo, sus quehaceres, a ver, hijos, a ver, mujer, ven para acá, a ver, hombre, ven para acá, tráeme a mis hijos. Y se les lee a todos la palabra de Dios. Se hace una oración en familia. ¿Cuántas veces la pareja, perdón otra vez la expresión que voy a usar, estando juntos en la cama, no nada más haciendo cosas que son propias del esposo o la esposa, ¿verdad? Sino que se pongan a hacer oración? Acuérdense de Tobías y Sara. Léalo en el libro de Tobías, precisamente. Como en la noche de su boda, claro, Tobías lo hizo por miedo a los demonios que traía esta Sara, ¿verdad? Que llevaba como, ¿cuántos? 5 o 7. Que pues en la noche de bodas ahí quedaban muertos.
Dijo Tobías, no, a mí no me va a pasar eso, a mí no me la van a hacer. Y antes de tener relaciones, ¿qué le dijo a Sara? Vente, vamos a orar juntos. Claro, buscando un bien personal todavía sí, pero también el bien para Sara, su mujer. Por eso los dos se levantaron de la cama para orar. Luego dicen, es que no nos entendemos, y como en la cama así bien que se entienden, ¿verdad? Él no dice nada. Bueno, algunas sí se quejan hasta de eso. Por eso, el Papa Francisco dice que se debe cultivar los valores morales, éticos, los religiosos sobre todo, y no solo el bienestar material. Ahí entra una expresión, benevolencia. ¿Qué es eso? Lo expliqué yo en una charla para los jóvenes cuando inicié esas charlas. La benevolencia, es decir, desearte el bien, hacerte el bien. Bene, pues es lo bueno. Benevolencia, o sea, dar y hacer el bien. Por eso pasa una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente, que nos mueve a llenar la vida de los demás. ¿De qué? Otra vez, nos mueve a llenar la vida de los demás. ¿De qué? ¿De pleitos? ¿Conflictos? ¿Diferencias? ¿Abusos? ¿O de cosas bellas, sublimes, edificantes? Es muy cursi, pero les recomiendo, si la han visto, vuelvan a ver. Yo así a veces me pesa verla otra vez, pero por el final doloroso. Pero vean esa película de La vida es bella. Vean cómo todo lo que hace el Señor por el Hijo, por su mujer, lo que hace también la mujer por su esposo y por su hijo, para que sobreviva el niño. Vean esa película. Otra vez veanla. La vida es bella. Porque aún en los más grandes infortunios de la vida, el ser humano debe ser capaz de dar cosas bellas, tener acciones sublimes y edificantes, aún en las peores adversidades. Por eso, toda sociedad debe de asegurarse que se transmitan esos valores. Por eso, dice el Papa, ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Ya es la hora, ya llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad ha servido de poco a la vida humana. Y termina, volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad. Por eso cada sociedad necesita asegurar que esos valores se transmitan. ¿Cuál es el valor? Solidaridad. Porque solidaridad va a ser una palabra que nos debe de llevar a ¿qué? A pensar y actuar en términos de comunidad. Eso está en el número 116 de esta encíclica Fratelli Tutti. ¿Qué va a implicar entonces esto? Luchar contra las causas que hacen que este mundo exista pobreza, desigualdad, desempleo, muerte. La solidaridad es un modo de hacer historia y es lo que hace y hacen muchas personas, gracias a Dios, en el mundo. Por eso debemos cuidar la casa, el mundo, el planeta.
porque todos tenemos que defender los derechos de todos sin fronteras, sin importar dónde se haya nacido, de todos los pueblos. Y sobre todo, si se acepta que el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, termina diciendo el Papa, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad diferente a la que está viviendo actualmente. Un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos, porque ese va a ser el verdadero camino de la paz entre todos. Pues ojalá, hermanos, esto, así termina el capítulo 3 de esta encíclica Fratelli Tutti, haciendo rápido una síntesis. ¿Qué vemos en la sociedad actual? Descarte de personas, división de sociedades y naciones, individualismos, búsqueda del bien personal por encima del bien común. El hombre es considerado como un medio, no como un fin. Desprecio al migrante. Pero ahora, la fe en Jesús nos debe mover a reconocer al otro como hermano, que tengamos una congruencia de vida en la fe y en las acciones, que haya una promoción de la fe personal y comunitaria, experimentarse a sí mismo como prójimo, ser prójimo en las relaciones sociales y políticas, y lo que acabamos de ver, salir al encuentro del hermano. Ahora, pues ya hemos visto esta parte de ver y juzgar. Ahora, para terminar, pues les tengo que dejar una tarea. ¿Cuál es la tarea? Te pido que hagas una lista de personas. Hacer una lista de personas en dos partes. ¿Cuáles son? Ponles nombre. No que sean robots de las redes sociales, no. Ponle nombre, como ese nombre y apellido. Haz una lista de personas con las que a ti te ha faltado ser prójimo de ellos. Híjole, pues es mi esposo, pues ponle su nombre. No, pues es la suegra del suegro, pues ponle su nombre. No, pues son mis hijos. No, pues es el vecino o la vecina. Haz una lista de personas con las que te haya faltado ser prójimo. Es importante que sí pongas nombre y apellido, porque ahora la otra lista es nombre de personas que han sido prójimo contigo, es decir, que te han visto como ser humano, incluso que te han apoyado, que te han auxiliado, que han estado, como dicen, en las buenas y en las malas contigo. ¿Quiénes han sido prójimos de ti? Ponle su nombre y apellido. ¿Y por qué es necesario que en las dos listas pongas nombre y apellido? ¿Por qué? Porque ahora viene la tarea, el propósito para actuar y culminar esta sesión de hoy. ¿Cuál es? Pon la pregunta así en general. ¿Qué puedo hacer por... haz de cuenta, ponen puntos suspensivos. ¿Qué puedo hacer por... de cada lista que hiciste? Ejemplo, ¿qué puedo hacer por la persona con que le falté? Que no hice lo que debía hacer. Y pregunto, ¿qué puedo hacer con los que sí fueron prójimos míos? Los que me ayudaron, los que han estado, los que me han auxiliado, los que han tenido
se han preocupado por mí. A lo mejor fue un buen samaritano que encontraste en la calle y pues es que me habían robado y ya no tenía ni un peso para irme en mi camión a mi casa. Y alguien me ayudó sin querer o sin que supiera nada, me auxilió hasta con el pasaje. O iba en un lugar muy solo y a lo mejor con miedo a que me pasara algo, pero alguien llegó y me ayudó y me acompañó y salí de esa zona de peligro. O estaba muy enfermo, pero hubo quien sí. Nada más el doctor, la doctora, sino los que me ayudaron, todo eso. ¿Qué puedo hacer por? Y pon acciones. Por lo menos una, por lo menos, si no es que hasta más. Pero cosas que sí vayas a hacer. Cosas que sí vayas a cumplir. Pues esa es la tarea, hermanos, ese es el actuar. Y ahora pues yo les comunico que ya desde la próxima semana comienza el mes de mayo, pues este taller o estas pláticas de los miércoles se suspenden durante el mes de mayo para dar paso al rezo del Santo Rosario, porque es el mes dedicado a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pero ya en su momento retomaremos ya no el taller de la vida, sino otra cosa. A lo mejor vuelvo con la lección divina. Ya buscaré algo, como dicen por ahí, para entretenerme y entretenerlos también ustedes. Ojalá cumplan esa tarea, ojalá terminen de leer este documento del Papa, que nos ayuda a todos. Y pues gracias a todos, y pues vamos a culminar, pues dándole gracias a Dios de esto. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues saludos a todos. Un saludo muy especial a mis hermanos que ahora sí se han preocupado por mí porque dicen, ya te registraste para la vacuna, ya me va a tocar. Entonces ya andan ahí que insiste, gracias por preocuparse. Saludo a todos ellos de mis hermanos, pero igual a todos, sin excepción. Ya les di la bendición, entonces, pues gracias y a que le echemos ganas todos a defender y promover la vida humana. Saludos a todos.